Son bienvenidos todos a la plataforma de Facebook en vivo desde aquí de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos, gracias por compartir y gracias porque siempre están ahí, a todos los jóvenes que están aquí, a los que siempre hacen posible que esto suceda y que nunca han bajado la guardia durante todo este tiempo de pandemia. Le doy las gracias. La verdad que se siente uno protegido, se siente uno cubierto al saber que siempre puede uno contar con alguien. Así que son bienvenidos. Y también quería recordarles que estamos en tiempo de pandemia, que no se olviden que hay que seguir guardando la distancia, hay que seguir lavándose las manos, hay que seguir usando tapabocas, hay que seguir dejar de salir lo menos posible, o sea, tratar de que solamente salga verdaderamente si es necesario, ¿verdad? Pero en la mayor parte de lo que usted pueda, quedarse lo más aislado posible, sobre todo de donde hay muchas personas. No se olvide que estamos en tiempo de pandemia y que no se confíe. Recuerde que esto no es de un mes ni de 2 meses. Esto tenemos que estar alerta por lo menos en los siguientes 2 años o el siguiente año. Por lo menos tenemos que estar bien alerta, porque esto no va a pasar de la noche a la mañana, se lo dije desde el principio, y yo creo que ya vamos en el mes de septiembre y como que ya lo empieza a creer, ¿verdad? Así que, por favor, mantenga su distancia. Recuerde que aún todavía no ha pasado el peligro y seguimos siendo ahorita potencialmente portadores del virus. Así que, por favor, siga cuidándose. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con la serie Tiempos de Cambio. Son tiempos que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que el tiempo está cambiando y a veces nos estamos durmiendo en nuestros laureles, no estamos haciendo algo, o sea, pensamos que damos por sentado todas las cosas y pensamos que la vida va a ser así o que simplemente la vida nos va a traer lo que queremos sin que nosotros nos movamos, pero no, el tiempo cambia y hay que cambiar con el tiempo, así que es importante que nunca nos olvidemos de eso. El capítulo 20 de Proverbios dice en el verso 7 y el verso 11, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Verso 11 del capítulo 20 de Proverbios, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Estos 2 versos, conjugándolos, podemos decir que nos hablan de la importancia de mantenernos en una misma dirección, con una misma actitud, siguiendo a un mismo Dios, siempre obedeciendo al mismo Dios, la integridad. Y es muy importante la integridad en los tiempos de cambio. ¿Por qué? Porque es tan importante cambiar con los cambios, para no quedarse rebasado por los cambios, pero también es importante que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces estaremos enfrente de un gran reto. Lo primero que tenemos es que nosotros necesitamos, o sea, necesariamente nosotros necesitamos cambiar con el tiempo, avanzar en el tiempo, crecer en el tiempo, madurar en el tiempo. Pero al mismo tiempo necesitamos estar independientes del mundo, de no adecuarnos a este mundo, sino adecuarnos a los cambios, pero no a este mundo. Aceptar los cambios, pero no a este mundo. O sea, necesitamos mantener esa dualidad entre lo que yo voy cambiando y lo que no permito que me influya el mundo. Y es un reto que necesitamos sortear y necesitamos pasar por encima de ello. Y hoy el título es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? O sea, pregúntese a usted, ¿qué haría si no tuviera miedo? El miedo es parte, pero parte como de vida en la vida. Es parte cotidiana. El miedo se va a tener todo el tiempo, vamos a tener miedo a algo o a alguien. Siempre tendremos miedo. Siempre tenemos miedo de, no sé, ahorita que pasó la oradora, pues quizás tuvo un poco de miedo, pero bueno, tenía que vencer ese miedo, tenía que conquistar ese miedo. Y yo le decía la semana pasada que es muy importante conquistar el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no se va a quitar de nosotros. El miedo va a caminar con nosotros. Y conquistarlo no es alejarlo o quitarlo o erradicarlo de nuestra vida, sino dejarlo ahí como parte de nuestra vida, pero avanzar a pesar del miedo. O sea, hacerlo. Tengo miedo, pero lo voy a hacer.
Esa es la clave de conquistar el miedo. No es la ausencia de miedo lo que hace el valiente, sino el avanzar a pesar de sus miedos, avanzar a pesar de sus temores, avanzar a pesar de todos los argumentos que le ponga la vida, de que le digan no se puede avanzar. Y hoy quiero presentarle brevemente en Lucas capítulo 19, quiero presentarle a 4 personajes para enseñar 2 verdades, o para enseñar 2 ejemplos claros. Y quisiera que mientras usted llega a Lucas capítulo 19, usted se haga la pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedo? Y yo, cuando empecé a ver esto, me preguntaba, ¿por qué algunos triunfan y otros no? Primero tenemos que analizar qué es triunfo para unos y qué es triunfo para el otro. Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué algunos triunfan y otros no? ¿O por qué otros ganan y yo siempre pierdo? ¿O por qué en la vida tal parece que como que no me depara nada nuevo la vida? Y es que hemos visto ejemplos en la Biblia de personas que nacieron del mismo vientre, en el mismo tiempo, del mismo padre, en la misma época, de la misma forma, y fueron completamente diferentes. Por decir, tenemos el caso de Abel y Caín. O sea, 2 personas que fueron totalmente diferentes, que su destino fue totalmente diferente, porque uno, a pesar de haber muerto joven, haber sido asesinado por su propio hermano, o sea, tiene más peso y más valor que el que quedó vivo. Entonces el que quedó vivo fue un derrotado durante toda su vida, y el que murió, el que fue matado, ha sido un triunfador aún después de muerto. Es una persona que se le ha puesto, siempre se ha hablado bien de Abel, mientras que siempre se ha hablado mal de Caín. Entonces uno queda vivo en derrota y el otro muere en victoria, para todos los tiempos. El caso de Jacob y Esaú, 2 personajes que nacieron también del mismo vientre, mismos padres, misma época, pero sin embargo se apartaron. Lo primero la primera pareja, porque Caín tuvo envidia, tuvo celos de su hermano. O sea, se sintió rechazado, menospreciado, humillado, y por eso él atacó a su hermano. En el caso de Esaú con Jacob, hasta cuando se equivocaba le salían las cosas bien, y eso le molestó a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú quería ganarse la bendición yendo a cazar, o sea, haciéndolo en sus propias fuerzas, tratando de luchar por esa bendición, confiando en sus habilidades como cazador. Al venir con Jacob, al venir con su padre y darse cuenta que Jacob, sin haberse esforzado, sin haber salido de su casa, sin haber ni siquiera cocinado, le ha ganado la bendición, entonces esto enojó a Esaú y lo odió para casi toda su vida. Entonces es importante que nos demos cuenta por qué. El primero, el caso de la envidia, por sentirse menospreciado, y el otro es el coraje por sentirse rebasado, por sentirse hecho a un lado. El caso de David y Saúl. David, un jovencito, no era tan alto como Saúl, no era tan impresionante como Saúl, no había sido ungido como Saúl, no era rey como Saúl, pero sin embargo era un hombre, un rey sin corona, un rey que Dios lo había escogido, que la gente lo respetaba, que la gente lo admiraba, a pesar de que él no era el rey. Y entonces David siente celos, la primera siente envidia, la segunda siente coraje, y en el caso de Saúl siente celos de David. ¿Por qué? Porque de repente escuchó que la gente decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces él empezó a pensar para sí, a David solamente le falta que le den el reino. Entonces los celos, el enojo, la envidia, son productos de sentirse rechazado, de sentirse rebasado o de sentirse aislado o hecho a un lado. Entonces, cuando usted de repente se siente desplazado por alguien, o se siente rebasado por alguien, o se siente menospreciado por alguien, y usted responde con celos, con enojo o con envidia, es una prueba inequívoca de que en su corazón hay una herida que usted no ha sanado. Y es necesario que podamos hacer una evaluación honesta en nuestra vida
para decir, ok, ¿por qué sentí? O sea, no podemos evitar muchas veces el celo, el coraje o la envidia. No podemos evitar que muchas veces nos sentamos rebasados o desplazados o menospreciados. Pero el asunto es que cuando usted tenga ese sentimiento de celo, de enojo o de envidia o cualquier otro, usted pueda hacer una autoevaluación y preguntarse, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿qué pasaría si yo no tuviera esto? ¿Qué pasaría? ¿Cómo hubiera yo actuado si yo no tuviera esto? Entonces, por ahí el título, ¿qué pasaría si yo no tengo miedo? Pregúntese qué pasaría si yo no fuera envidioso, qué pasaría si yo no me enojara, qué pasaría si yo no fuera una persona celosa. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo no fuera tan acomplejado como soy? Que no fuera tan temeroso como soy. Es posible que si usted es temeroso y pudiera caminar con todos sus temores, arriesgarse a hacer las cosas con todos sus temores, es posible que usted pasaría de temeroso a temerario. Si usted fuera una persona que se siente desplazado, quizás pasaría usted de ser una persona invisible a ser una persona invencible. Esa es la clave de la vida. Entonces, el asunto de esto es que no podemos olvidar que el miedo es parte intrínseca de nuestra vida. Es parte medular de la humanidad, de nuestra humanidad. Y como le vuelvo a repetir, tendremos miedo siempre que vamos a entrar en algo desconocido, algo que vamos a hacer por primera vez, algo que no hemos practicado. Tenemos miedo. Entonces una persona cuando tiene miedo, ¿por qué? Pues que nunca practica, nunca lo ha hecho. Tiene miedo. Pero lo importante es que usted dice, me aviento con todo y miedo. Entonces yo ahorita le decía a la oradora, ¿sabes? Ahora voy yo, y yo le decía a ella, no es lo mismo estar sentado de aquel lado y decir, mira, no lo hace bien, se equivocó en esa palabra, no lo dijo bien, tardó mucho o habló poco, o decir muchas cosas, cuando ya te paras aquí enfrente. Cuando te paras aquí enfrente tú dices, ay, ¿ahora qué pasó? Y a veces que nosotros decimos, yo le digo al Señor, yo tengo miedo cada vez que predico, pero Señor, ayúdame a vencer mi miedo allá adentro o a salir o a pasar a las cámaras con todo y miedo para poder conquistarlo. Yo hablaba con los jóvenes, y se los mencioné la semana pasada, de que conquistar o erradicar el miedo no es que tengamos la ausencia de él, sino que nosotros nos atrevamos a hacer las cosas a pesar del miedo. Ahora, ¿cuáles son las características de los que triunfan? La gente a la que le va bien en la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quiere, o aquellas que se encuentra con las circunstancias que quiere. Pero más que nada son las personas que buscan, yo quiero llegar a ese nivel, yo quiero caminar a esa altura. O sea, cuando tú dices, sabes, yo quiero dejar de ser lo que soy para empezar a ser lo que pienso. Lo decía la semana pasada, es tiempo de dejar de vivir, de pensar como vivimos y empezar a vivir como pensamos. Yo creo que todos tenemos pensamientos buenos, decir, yo quiero tener una buena casa, quiero tener un buen carro, quiero tener una buena familia, quiero tener algo bueno. Bueno, pues entonces vamos a vivir de acuerdo a lo que estamos pensando. Vamos a empezar a mirar las cosas como lo que queremos tener. Si usted tiene, no sé, tiene un cuarto, tiene un carro, tiene cualquier carro, es más, su propio cuerpo, entonces tú dices, a mí me gustaría vivir en un lugar bonito, limpio, pues empiece a hacer, como decía Mahatma Gandhi, decía, empiece a hacer usted el cambio que usted desea en la vida. O sea, el cambio que usted desea en el mundo, empiécelo a hacer usted. Esa es la clave. Ahora, las personas que triunfan también tienen una característica. Ellos empiezan a hacer cambios necesarios. Después empiezan a hacer cambios posibles. Y al final empiezan a hacer cambios, se encuentran haciendo cambios imposibles. Pero fíjense cómo empiezan. Empiezan por lo necesario, luego por lo posible y luego por lo imposible. Las personas que no triunfan siempre quieren empezar por lo imposible. Y después por lo posible y al último por lo necesario. Entonces algunas personas dicen, ¿sabes? Yo quiero, por decir, tener un buen teléfono, que en ese momento es imposible, pero no cuidan el teléfono que tienen, que es lo necesario. Que es necesario cuidar lo que tienes, porque si en lo poco me eres fiel, entonces en lo mucho te pondré. Entonces muchas personas son ambiciosas de querer lo mejor y lo mejor y lo mejor, sin hacer pequeños cambios en su vida para ser cada día mejores. Entonces, las personas que triunfan caminan en esta escala.
De lo necesario pasan a lo posible, de lo posible pasan a lo imposible. Entonces, y esto lo dijo San Francisco de Asís, fue una persona que pudo expresar esta frase. Ahora, el éxito parece ser en buena parte, decía William Fader, decía, el éxito parece en buena parte, dice, la cuestión de perseverancia y después cuestión de lo que otros abandonan. O sea, al principio usted tiene que aferrarse y darle para adelante y para adelante y para adelante. ¿Por qué? Porque usted quiere que haya un cambio en su vida. Usted quiere que haya transformación en su alrededor. Entonces usted tiene que darle para adelante y para adelante y para adelante. Y después va a suceder que usted va a ir cosechando cosas que otros abandonaron. Pero no esté esperando que le caigan cosas que otros abandonaron mientras usted todavía no persevera en el esfuerzo de caminar hacia adelante y de tratar de hacer estos posibles cambios. Ahora, ¿cuáles serían las formas de lograrlo en la forma práctica? Basado en el libro, en el audiolibro de ¿Quién se llevó mi queso? Sacamos algunos pensamientos, y uno de los pensamientos que sacó una de las jóvenes de Previsión Juvenil, lo estaba yo analizando, y uno de los cambios de cómo lograron el cambio dice: prestar atención a los pequeños cambios para que nos prepare para los cambios inevitables. O sea, les dije que hay cambios que son naturales, cambios sobrenaturales y cambios necesarios. Entonces nosotros tenemos que percibir el cambio que es natural, adecuarnos al cambio, aceptar el cambio que es sobrenatural y adecuarnos a los cambios que son necesarios. Entonces necesitamos caminar en eso. ¿Por qué? Porque si no percibimos los cambios, si no nos adecuamos a los cambios o no aceptamos los cambios, nosotros vamos a tratar de luchar contra el mundo y eso no se puede. O nosotros vamos a querer triunfar en nuestras propias fuerzas y no se puede. Así que es muy importante prestar atención a esos pequeños cambios, tener un sistema de creencias, no tener un sistema de creencias complicadas para no limitarnos a lo inevitable y también no dar por sentado nuestras relaciones. Uno de los problemas que tienen las personas que no cambian es que dan por sentado sus relaciones. De repente dicen, no, mira, yo voy a estar junto a esta persona toda la vida. Yo le tengo una buena o mala noticia, depende de cómo lo tome. Todos los que estamos aquí, tarde o temprano, estaremos separados todos. Y nunca más es posible que nos volvamos a ver. Es una gran verdad o una gran realidad o como usted lo quiera tomar. Todos los que estamos aquí, usted con las personas que usted está sentado, usted tarde o temprano, si usted tiene un niño a su lado, tarde o temprano, usted debe saber que tarde o temprano esa relación se va a terminar. Se va a acabar. Se va a acabar esa cercanía. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros empieza a buscar su línea, cada quien tiene su propio camino, su propio destino. Y no podemos caminar todos juntos, podemos caminar unidos, pero no juntos. Podemos estar unidos, pero cada quien en su rancho, cada quien en su ciudad, cada quien en sus negocios, cada quien en muchos lados. Yo estaba platicando con un hermano que vino a visitar a su hermano y dijo, mira, yo tengo a mi esposa, tengo a mi hijo y tengo mi trabajo. Así que yo no puedo andar de niñera contigo. Así que si tú quieres, yo te puedo echar la mano, pero tú tendrás que hacerlo por tu lado. Tendrás que hacerlo por tu lado. Entonces, es importante que nosotros entendamos entonces qué es lo que debemos hacer. Y para esto quiero que vaya a Lucas, y con esto quiero finalizar. Quiero que vaya a Lucas, y quiero que vea usted aquí dos publicanos. Primeramente quiero que vaya a ver dos publicanos, capítulo 18 de Lucas. El primer publicano está en el capítulo 18, en el verso 19, en el verso 9. El segundo publicano está en el capítulo 19, verso 1. Los dos son publicanos, pero uno de los publicanos es un hombre chaparro. O sea, aparte de ser publicano, era chaparro. Y el otro era un publicano que sentía que él era muy justo. Entonces él no se daba cuenta de los cambios, no estaba percibiendo, ni aceptando, ni adecuándose a los cambios. Este publicano del capítulo 18, verso 9, dice que subió y dice, a unos que confiaban en sí mismos, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fíjese bien, Jesús le está hablando a personas que confiaban en sí mismos, como justos. O sea que ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo estoy bien y con esto me alcanza. Y dice que le dijo, dos hombres subieron, uno era fariseo
¿verdad? Un fariseo y el otro era publicano. Y dice, los dos llegaron allá y dice que empezaron a orar de esta manera. Dice que el fariseo empezó a orar de esta manera, verso 11. Dios, te doy gracias por ser, dice, porque no soy como los otros hombres. Si hubiera dicho hasta eso estaría bien, pero luego los describe, dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta y nos cae, o sea, como que no percibimos que estamos en un mundo donde en un momento estás bien y al otro día puedes estar mal. Donde en un momento tú te sientes que estás súper íntegro y al otro día te sientes que eres la peor persona del mundo. Entonces muchas veces nosotros no estamos adecuándonos al mundo. Y por eso criticamos cuando a alguien le está pasando algo, decimos, mira, pero ¿cómo es posible que lo haga? Pasado una semana, un mes, un año, tú te encuentras en la misma situación o peor en la situación y entonces tú, como ya hablaste, ahora le echas la culpa al diablo. Pero no damos cuenta que si las personas, todos fallamos en este mundo. Todos fallamos, todos tenemos cola que nos pisen. Todos estamos errándole en alguna parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice que este publicano, dice que ayuno, dice que decía el verso 12, primero lo que no era y luego lo que él hacía, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que, de lo que tengo, y dice que el verso 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, la otra persona se sentía indigna de levantar los ojos al cielo. La otra persona se sentía como un pecador y le decía, Señor, yo quiero que seas propicio a mí. Dice la Biblia, os digo, verso 14, que o sea, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces muchas veces nosotros en los tiempos de cambios no nos damos cuenta que muchas personas que están a nuestro alrededor, que para nosotros son inmundos, que son faltos, que son erróneos, son mucho más íntegros que nosotros. ¿Por qué? Porque esas personas han aceptado su incompetencia delante de Dios. Porque esas personas han aceptado sus errores y han aprendido a vencer sus miedos y a poder caminar a pesar de sus errores. Ahora, veamos otros 2 hombres. Veamos un joven rico, capítulo 18, verso 18, y veamos a un ciego de nacimiento, a un ciego en el verso 35. Fíjese bien la actitud, del publicano. Ahora vamos a ver el otro publicano, antes que esto. Veamos al otro publicano. Capítulo 19, verso 1. Está un publicano chaparro y este publicano corre y quiere ver a Jesús. Este publicano se da cuenta que él, aunque es rico, aunque tiene muchas cosas, aunque está muy seguro, aunque es una persona muy importante, esta persona sabe que en su ciudad está pasando alguien más importante que él, mucho más importante. Y entonces él sale corriendo. Él no mandó un criado, él salió corriendo. Dice que Zaqueo, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, era rico, procuraba ver a Jesús. Porque él estaba viendo, él estaba atento a los cambios, o sea, como que algo pasó por aquí. Él pudo estar en su mansión, en su casa, decir, tranquilo, ¿para qué salgo? ¿Para qué me muevo? ¿Para qué hago misericordia? ¿Para qué busco a Dios? Si yo tengo todo, soy un publicano, soy rico, o sea, vivo bien. Pero sin embargo, este hombre percibió que había algo en el ambiente, que se estaba moviendo diferente, y que por lo tanto él tenía que moverse de acuerdo a esa diferencia que encontraba. Y dice que empezó a correr y a procurar que viera a Jesús, y corriendo delante, dice que no podía ir corriendo porque era muy chaparro, y dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
Entonces el hombre se movió de acuerdo a lo que se estaba moviendo. Y hay veces que nosotros, aunque te sientas muy cómodo, aunque te sientas muy bien, tú debes saber que se está moviendo algo en el ambiente. Que a pesar de que por sí, si tú tienes una casa, tú tienes un trabajo, tienes un buen carro, una buena familia, todo, debes percibir que se está moviendo algo en el ambiente. Y que tarde o temprano va a venir algo o alguien y va a agarrar tu queso y lo va a mover. Y de repente tú vas a llegar, ¿quién se llevó mi queso? O sea, de repente vas a empezar a decir, ¿pero por qué pasó esto? Es que tú no percibiste los tiempos. Tú no te das cuenta, a veces a nosotros nos pasa, tenemos una pareja, damos por sentado la relación, no pasa nada, lo tengo controlado, todo bajo control. No es así. Tarde o temprano te pueden llegar cambios inesperados. Cambios que tú dices, no puede ser, y después vas a andar diciendo, pero ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Bueno, es que tú caminaste tranquilo como si no fuera a pasar nada. Si tú de repente no te afeitas, no te arreglas, no te procuras mirarte mejor, bueno, pues habrá alguien que sí se arregle, que sí se vea mejor y se va a llevar tu queso. Y de repente va a decir, ¿pero por qué pasó esto? Bueno, tú no te fijaste del tiempo. Te dormiste tus laureles, pensabas que lo tenías todo, que por lo que ya hacías, tú merecías ya que fuera justificado y creías que por eso tú ya tenías todo hecho con Dios. No es así, como el fariseo. Entonces este publicano, dice la Biblia, que corrió y llegó y dice que Jesús le dijo, ¿sabes qué, Zaqueo? Este día es necesario que yo pose en tu casa. Y posó en su casa. Ese día hubo un cambio, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo llegó la salvación a esa casa? No llegó por un publicano que se sentía justificado, o por un fariseo que se sentía justificado, o por un publicano que se sentía hecho, sino por un publicano que a pesar de su tamaño, a pesar de su estatus, él corrió a moverse con el cambio. Y por eso logró que esa salvación viniera a su casa. Yo quiero que en esta noche tú puedas decir, sabes, yo quiero atraer la bendición a mi casa, yo quiero atraer la bendición a mi familia. Yo tengo que darme cuenta y tengo que moverme de acuerdo a los cambios. Tengo que empezar a moverme de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si yo me quedo así, sin percibir los cambios, sin aceptar los cambios, sin adecuarme a los cambios, puede haber cambios sobrenaturales que después yo no voy a saber qué hacer. Y por eso poner atención es sumamente importante. Ahora veamos a dos jóvenes, al joven rico del capítulo 18. Ese joven lo tenía todo. Y se quedó sin nada, porque no quiso caminar con el cambio. Dios le dijo, mira, si tú vendes todo lo que tienes y se lo das a los pobres, entonces ven y sígueme. El joven rico no quiso hacer ningún cambio. Él dijo, no, yo todo esto lo he guardado, pero yo no estoy dispuesto a hacer este cambio. Bueno, si no estás dispuesto a hacer cambio, entonces vas a quedarte como un pobre joven rico. ¿Tú quieres hacer? Dice que él se regresó avergonzado a su casa. Entonces, después de salir un rico con un gran prospecto para seguir a Jesús, que pudo haber llegado a ser el primer apóstol de Jesús, que pudo haber llegado a ser quizás el apóstol Pablo, que pudo haber llegado a ser uno de los grandes hombres de la Biblia, este hombre, al no querer hacer el cambio en su vida, cuando tenía enfrente a Jesús, este hombre se regresa a su casa como un pobre joven rico. Salió de su casa corriendo hacia Jesús como un gran prospecto para el mundo y prospecto para su vida. Pero regresa a su casa como uno de los peores hombres de la vida, un joven rico, derrotado y avergonzado. Pero sin embargo vemos en el capítulo 18, verso 35 de Lucas, vemos aquí a un ciego que está ahí. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego, yo le puse a esto, un ciego que logró mirar antes de ser sanado. Este ciego dice que estaba sentado junto al camino, mendigando. Es posible que tú estés mendigando amor, estés mendigando finanzas, estés mendigando salud, estés mendigando casas, estés mendigando, no sé lo que estés mendigando, quizás trabajo estás mendigando. Este ciego estaba mendigando. Y de repente dice la Biblia en el verso 36, y al oír la multitud que pasaba, dice que él preguntó qué era aquello.
y le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Dice que entonces, cuando escuchó que pasaba Jesús el Nazareno, empezó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, este ciego percibió en el ambiente sin mirar. Hay personas que tienen sus dos ojos y están ciegos porque no perciben nada de lo que está pasando a su alrededor. De repente dicen: ¿sabes qué? En este espacio aquí voy a hacer todo. Mañana pasado te van a quitar tu espacio. Y bye bye. Se acabó tu espacio. Tendrás que buscar otro espacio. De repente tú piensas: no, esta es una relación firme. Te van a quitar esa relación. Y es importante que empezamos a percibir, aun cuando estemos ciegos, podamos mirar. Este hombre logró mirar. Y dice que empezó a moverse, empezó a caminar. Y dice que entonces, ¿sabe qué pasó? ¿Qué hizo este ciego? Este ciego, con esta disposición, con esta perspectiva, con esta sensibilidad, este ciego hizo lo que la muerte no pudo lograr con Jesús. Hizo lo que el sepulcro no pudo lograr con Jesús. Hizo lo que Satanás no pudo lograr con Jesús. Hizo lo que el joven rico, lo que los publicanos, lo que los fariseos no pudieron hacer con Jesús. Este ciego pudo lograr que Jesús se detuviera. Dice la Biblia que Jesús entonces, verso 40, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. El publicano Zaqueo logró que la presencia de Dios fuera hasta su casa. El ciego Bartimeo logró que su vida ciega y de mendigo fuera atraído a la presencia de Jesús. ¿Qué es lo que atrae? ¿Qué es lo que lleva a la presencia, a la salvación a tu casa? ¿Qué es lo que atrae tu casa hacia la salvación? ¿Qué es la pequeña gran diferencia? La pequeña gran diferencia es estar percibiendo, estar atento a lo que está pasando. Atento a lo que te puede mover, atento a lo que se puede mover en el ambiente, o a lo que se está moviendo en el ambiente, o lo que se ha movido en el ambiente. Que tú empieces a pensar: ¿qué pasaría si esto pasa? O sea, ¿hacia dónde me voy a mover? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque si esto pasa, ¿cuándo me voy a empezar a mover? ¿Antes que las cosas se muevan, o cuando estén moviendo, o hasta después de que se muevan? ¿Cuándo me voy a mover? ¿Cuándo voy a estar listo para cualquier eventualidad? Eso es lo importante, que estemos atentos a cualquier eventualidad. O sea, para poder anticiparnos a los movimientos si es posible. Pero si no te puedes anticipar al movimiento o al cambio, por lo menos cambia mientras que el mundo cambia. Porque si cambias después de que los cambios se den, va a ser muy difícil que tú te puedas superar en medio de tantos cambios. Es por eso que en esta tarde yo quiero decirle que es tan importante que tengamos una sensibilidad, una flexibilidad y una accesibilidad para poder percibir los cambios, para poder percibir. Me decía, yo estaba viendo algunos detalles aquí en la casa. De repente me dijo mi hijo: pastor, el viernes me traen el material. Y le dije: está bien, hijo, adelante. Entonces imagínense, nada más cuando hagan una zanja, yo me puse a pensar, nada más cuando hagan la zanja. O sea, el lunes habrá una zanja. Ya no podrá pasar ningún carro para aquel lado. Hay cambios. Y entonces empezamos a pensar: oye, pero ¿qué hacemos? Hay cambios. Y después va a haber otro cambio. Va a haber otro cambio. Y yo me paraba arriba y decía yo: gracias a Dios, porque yo me anticipé a los cambios. Me anticipé a lo que venía, Señor. Sabía que esto iba a pasar. Son pequeñas cosas que pasan alrededor, pero hay otras cosas que están pasando alrededor de la vida. Y si tú te quedas quieta o quieto, o te quedas ciego, o tratas de ser ciego a esos cambios, o sordo a esos cambios, o insensible a esos cambios te van a pasar por encima. Tú tienes que empezar a mirar: ¿qué pasaría si me tengo que salir de aquí?
¿Qué pasaría si esta relación la pierdo? ¿Qué pasaría si este dinero no lo tengo? ¿Qué pasaría si esta situación, este negocio no se da? ¿Qué va a pasar antes de que los cambios se den? Empecemos a percibir más los cambios. Seamos más sensibles a los cambios. Seamos más alertas. ¿Qué hubiera pasado si el ciego Bartimeo se queda? Pues yo no sé qué está pasando, soy ciego. Como no miro, pues no pasa nada. Pero el ciego tenía el oído, dijo, espérate, algo está pasando. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo se hubiera quedado en su casa tranquilo? No pasa nada. Jesús hubiera pasado por ahí, pero no hubiera llegado a su casa. Jesús hubiera pasado por Jericó, pero no hubiera sanado, no hubiera recibido a la vista el ciego. La salvación está a tu alrededor. El triunfo está en tu vida. Pero recuerda lo que dije al principio. Las características de los que triunfan son aquella gente que va. Aquella gente que le va bien es aquella gente que busca, que está alerta, que está atento a lo que va a pasar en la vida o lo que está pasando en la vida o alrededor de ella. Entonces por eso quiero instarte a que estemos más atentos a los cambios. Muévete más adelante, más rápido, más alto, más fuerte. No te duermas en tus laureles porque están pasando cosas a tu alrededor. Alrededor del mundo están sucediendo cosas. Se está quemando mucha parte de Estados Unidos. Y aunque usted no lo crea, eso nos afecta aquí en Tijuana. Nos afecta en México. Están pasando muchos cambios alrededor de la política, alrededor de la salud, alrededor de la economía. Y esos cambios van a afectar tarde o temprano nuestra vida, más allá de lo que lo están afectando ahora. Por eso es importante empezar a pensar hacia dónde voy a salir en un momento dado, hacia qué línea voy a cruzar, o sea, hacia dónde voy a avanzar. ¿Por qué? Porque no quiero que los cambios de la vida me vayan a pasar por encima de mi propia vida. Así que quiero invitarlo a orar, invitarlo a que se ponga sobre sus pies y quiero orar para que Dios lo ayude, y que pueda verdaderamente a ponerse apercibido los cambios. Vamos a orar, vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a orar. Y quiero orar para que los cambios no le pasen por encima. Para que usted al rato no se vaya a sentir enojado, molesto o molesta después de decir ¿quién se llevó mi queso? Dios nos está hablando de que va a haber cambios, de que hay cambios, de que se han suscitado cambios y nosotros necesitamos ponerle atención a Dios. Necesitamos ponerle atención a Dios para que después no nos enojemos y digamos, pero ¿por qué se llevaron mi queso? Dios no está hablando a tiempo. ¿En qué parte de tu vida Dios quiere que hagas cambios? ¿A qué cambios no quieres aceptar? ¿O a qué cambio no te quieres adecuar? Empieza a observar. No des por sentada tus relaciones. No des por sentado tus estatus. ¿Por qué? Porque ahorita podemos estar bien y mañana podemos estar mal. Y tenemos que aferrarnos más a Dios y no a nuestras propias concupiscencias. Tenemos que aferrarnos más a nuestra relación con Dios y no a nuestra relación con las personas solamente. Tenemos que aferrarnos más a su palabra y no a las palabras de la gente. Tenemos que tener más intimidad con Dios. Porque en el momento de los cambios sobrenaturales o en el momento de los cambios necesarios, solamente Dios es el que nos va a poder dar esa salida que tanto vamos a necesitar. Así que vamos a orar para que Dios lo bendiga, para que Dios lo ayude y que a donde quiera que vaya, que Dios lo proteja siempre. Y que recuerde siempre, hay que estar sensible, flexible y accesible a los cambios naturales, sobrenaturales o necesarios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Sé, mi Dios, que a nivel mundial hay infinidad de cambios que se están dando. Sé que a nivel nacional hay muchos cambios, a nivel estatal, a nivel municipio, a nivel ciudad, a nivel de delegación, a nivel colonia, a nivel barrio, a nivel familias, Dios, a nivel individual, a nivel persona. Se están suscitando cambios, Dios, que si nosotros no estamos atentos y estamos claros en lo que vamos a hacer, esos cambios nos van a sobrepasar, Dios. Y puede, Señor, que después de que esto acontezca, nazca en nuestro corazón celos,
enojos, envidias, corajes, Dios, y que con eso agravemos más nuestra situación. Caín no se dio cuenta de esos cambios, Dios. Esaú no se dio cuenta de esos cambios. Saúl no se dio cuenta de esos cambios. Y eso agravó más su situación. Eso agravó más, Señor, ya la distracción de su vida, Dios. Porque ahora no solamente se dieron cuenta que habían estado distraídos, sino que ahora maldijeron su generación. Destruyeron su vida, destruyeron su pasado, destruyeron su presente y destruyeron su futuro, Dios. Y empezaron, Señor, a nacer en su corazón amargura, celos, contiendas, envidias, corajes contra las demás personas, porque empezaron a pensar que las demás personas tenían la culpa de su estatus, Señor, tenían la culpa de sus situaciones. Y no se dieron cuenta, Señor, que muchas veces todo lo que nos acontece en la vida es por distraídos, Dios. Porque no estamos alertas, Señor, a lo que está pasando en la vida. Porque no estamos alerta a lo que se oye, a lo que se ve, a lo que se siente, a lo que se dice, Señor. O porque lo oímos, lo escuchamos claramente, lo vemos claramente, palpablemente, y no hacemos nada por poder hacer ciertos cambios necesarios en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, para poder observarnos y evaluarnos a nosotros mismos. Para que en el momento, Señor, que los cambios se den, podamos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. No permitas, Dios, que la vida nos pase por encima sin darnos cuenta, Dios. No permitas que la bendición pase por nuestra casa sin llegar a ella. No permitas, Señor, que Dios, a través de Jesús y Jesús a través de tu Espíritu, pase tan cerca de nosotros que nos quede tan lejos por nosotros no darnos cuenta que estaba ahí, Dios. El joven rico regresó avergonzado, pudiendo ir triunfador al lado de Jesús. El fariseo regresó, Señor, condenado a su casa después de haber salido creyendo que era justificado. Sin embargo, el publicano, Señor, los publicanos regresaron justificados, regresaron bendecidos, regresaron salvos, porque ellos estuvieron atentos a los cambios, Dios. Ellos se hicieron una evaluación honesta de sus vidas y se dieron cuenta que necesitaban de ti. Hoy nos damos cuenta que necesitamos de ti, Señor. Tenemos necesidad de ti, de tu palabra, de tu consejo. Tenemos necesidad, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, Dios. No nos abandones, Dios. No nos dejes. Perdona todos nuestros pecados. Pasa por alto, Señor, todos aquellos errores que hemos cometido. Y mira nuestro corazón, Señor. Y como decía el publicano, sé propicio a nosotros los pecadores, Dios. En el nombre de Jesús. Necesitamos que vayas a nuestra casa. Necesitamos que tengas misericordia de nosotros, Dios. Por eso hoy, Señor, te pedimos que seas propicio a nuestra necesidad. Que visites nuestra casa y que tengas misericordia de nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Dios, por todo. Amén y amén. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. El publicano dijo, sé propicio a mí, pecador. Bartimeo, el ciego, dijo, ten misericordia de mí. El publicano le dijo, yo quiero que vayas a mi casa. Tú pregúntate, ¿yo qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué pasaría si tú no tienes miedo? Y en este día le dices a Jesús, yo quiero que vayas a mi casa. Yo quiero que hagas misericordia de mi vida. Que Dios me los bendiga, que los guarde. Soy su amigo y pastor Esteban Mendoza y desde aquí de la bella ciudad de Tijuana les envío un cordial saludo a donde quiera que te encuentres, quien quiera que seas, en donde quiera que estés. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos te esperamos aquí el próximo domingo a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.